Señor, y voy a invitarles a que abran su escritura, por favor, en el libro de los Hechos. Es el primer libro después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el que sigue es Hechos. Vamos a leer una palabra aquí en Hechos. Vamos a estar estudiando algo. Hechos capítulo 5. Versículo 27 al 29. 2 versículos, vamos a leerlos, pero ahí vamos a estar en Hechos. Dice la palabra del Señor, la leemos en Hechos capítulo 5, versículo 27, 29, hasta el 32, y el 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Diga conmigo: el Espíritu Santo se ha dado a los que le obedecen. ¿Cuántos obedientes hay aquí en esta tarde? Yo quiero preguntarte, hermano, en esta hora: ¿eres tú realmente feliz? ¿Son felices, hermanos? ¿Seguro? Porque la obediencia trae la felicidad. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de la eficiencia de la obediencia. Lo que hace la obediencia a nosotros, lo que causa la obediencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Porque la obediencia, hermanos, a nuestra vida trae felicidad. Entonces, si vivimos bajo la obediencia en Dios, hermanos, vamos a traer la felicidad en nuestras vidas. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de dos cosas que van paralelas, que no se pueden separar jamás. Así como los dos rieles del tren de la vida no se separan jamás. Entonces hoy vamos a hablar de la confianza y la obediencia, que van paralelos, que van, hermanos, juntos, que nunca se separan. Dios, hermanos, desea tener una iglesia alegre. Dios desea tener una iglesia contenta. Dios desea que tenga una iglesia feliz, hermanos, que cuando estemos reunidos en la presencia de Dios no haya tristeza, no haya, hermano, lamento, sino que haya gozo, que haya alegría, haya contentamiento en medio de nosotros. Porque la Biblia dice que delante del rey nadie se podía presentar triste. Nadie. El único que veo yo en la Biblia que se presentó medio triste, sino que era acongojado en su corazón, fue Nehemías. ¿Se recuerdan ustedes cuando Nehemías se presentó delante del rey y el rey le dijo: pero ¿por qué vienes así? Porque él se había dado cuenta cómo estaba Jerusalén, donde sus padres estaban. Fue el único. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, no nos podemos presentar
tristes delante de Dios. Por eso Dios desea tener una iglesia que sea alegre, que esté contenta, hermano, que cuando usted esté alabando a Dios, si va a llorar, es un llanto de alegría, es un llanto de gozo, hermano, es un llanto, hermano, que solamente el gozo del Señor lo puede producir en nosotros. Amén. Aleluya. Yo quisiera tener un botoncito aquí de mi mano y que esté conectado a su boca y que tenga varias cositas del botoncito, que diga amén, gloria a Dios, aleluya, santo, para que cuando termine de hablar una frase, ya hablaste, a ver cualquiera que diga aleluya, y todos aleluya. No somos robots, hermano, no somos robots, pero somos expresivos. Expresa lo que hay en tu corazón. Amén. Hoy les vuelvo a repetir, Dios quiere una iglesia alegre. Amén. Aleluya. No podemos estar tristes. Dios desea que vivamos felices en esta vida. Que vivamos el Evangelio, hermano. El Evangelio no es tristeza. Sí hay tribulaciones, pero nos gozamos en medio de las tribulaciones. Gloria a Dios. Nos alegramos porque Dios es con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos estar alegres, contentos. La Biblia dice que todo obra para bien a los que Dios ama. Y si Dios nos ama, hermanos, aleluya, tenemos que estar alegres porque yo tengo un amigo que me ama, que se ha dado por mí, que se ha entregado su vida por mí. Hermano, no puedo quedarme callado delante de Dios. Yo creo que toda la vida debemos de estarle agradeciendo a Dios por haber dado a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Dios dio lo que más amaba, lo que estaba en su corazón, su único Hijo lo entregó por ti y por mí. ¿Cómo no vivir agradecido con Dios, hermano? ¿Cómo no vivir contentos con Dios? Porque ya no vamos a la condenación eterna, ahora vamos a la vida eterna con Dios. Tiene que estar alegre, contento, hermano, expresarlo delante de Dios. Yo he visto gente en el freeway que se va carcajeando, se va riendo, yo no sé, y a veces otros le podrían decir, o a veces dicen, ese está medio chifladito, pero no, yo no sé si lleva una relación con Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora sí podemos andarnos riendo solos, dice, cuando alguien en aquellos tiempos se reía solo, ya se le botaron las canicas, ya le falta un penny para el dólar, y decíamos de esa manera, pero ahora ya no podemos decir porque muchos traen el Bluetooth aquí y no los mira uno y se van carcajeando, se van viendo y jajaja, y ya un servidor yo creo que lleva el Bluetooth o va hablando en el speaker ahí, qué sé yo, ¿verdad? Pero algunos pues todavía siguen en sus bloqueos y ya la disfrazan. Pero Dios, hermanos, quiere que vivamos de esta manera. El Evangelio del Señor, hermano, es alegría, es gozo, es vida y vida eterna. Que todo nuestro ser viva en la paz del Señor, hermanos, disfrutando en plenitud la vida eterna que el Señor preparó para los hijos de obediencia. Dios tiene preparado algo grande para los hijos de obediencia. Estoy hablando de esto porque en este pasaje que leímos en el libro de los Hechos, Pedro y los apóstoles los habían arrestado. Y ahorita vamos a desglosar este mensaje, pero lo que yo quiero transmitirte es que lo que ellos vivieron en ese tiempo, nosotros también lo podemos estar viviendo en este tiempo. Estamos atribulados, pero no estamos derrotados. Amén. Tenemos pruebas, pero no estamos derrotados. Estamos, hermanos, en situaciones difíciles, pero vamos adelante. Los apóstoles también estuvieron en una situación bien tremenda. Estuvieron a que los mataran también. Pero ellos, dice la Biblia, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres?
Y ellos, hermanos, siguieron predicando el Evangelio, siguieron hablando de Jesús, y se les había prohibido. ¿Y a nosotros quién nos prohíbe hablar de Jesús? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Por qué no hablamos entonces? Realmente, a los apóstoles se les prohibía hablar de Jesús. Pero a nosotros, ¿quién nos prohíbe hablar de Jesús? Hay enemigos dentro de nosotros que nos prohíben hablar. La vergüenza es una de ellas. El que dirán es otro. Amén. Hay muchos que están dentro de nosotros y dicen, ay, no, me da vergüenza. Hey, dile que Jesús lo ama. No, dile tú. Pero Jesús también dio su vida por ti. Sí, pero mejor que tú. Estás como el chavo, ¿verdad? No, dile tú. No, yo. Y no hablamos de Jesús. Los apóstoles estuvieron a expensas de la muerte, pero ellos no se detuvieron. Ellos siguieron hablando de Jesús. Y nosotros también tenemos que ser con ese carácter, hermano. Y ellos lo hablaban con alegría. Ellos no hablaban con tristeza. No, pues es que sí, el Señor Jesús murió por nosotros. Él era el ungido de Dios. Y todos tristes. No, ellos hablaban con la frente en alto, expresando lo que Jesús había hecho por cada uno de ellos y por lo que hizo Jesús por nosotros. Quiero hablarles de unos puntos que son muy importantes para vivir en la obediencia de hoy. A ver, quiero hablar de estos puntos. Número 1, la razón para obedecer. Tiene que haber una razón en nuestra vida para que obedezcamos. Amén. Por ejemplo, cualquier cosa que tú vayas a hacer, tiene que haber una razón de ese paso que vas a dar, porque se te está mandando a hacerlo y vas a tener un resultado. No vas a hacer las cosas nomás porque a ver qué sale. No, hay una razón para obedecer. Los que estamos aquí en este día obedecimos a la voz de Dios porque había una razón de estar aquí. ¿Cuál es la razón de estar aquí? Porque Dios iba a estar aquí. La razón más importante de nuestra reunión es que Dios se reúne con nosotros. No hay otra razón. Nosotros vamos al trabajo. Hay una orden en nosotros, como padres de familia. Ve a trabajar. Amén. Tenemos que obedecer a esa orden, porque hay una razón. ¿Cuál es la razón? El sustento para nuestra familia. O sea que tiene que haber una razón para poder obedecer. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es de que muchas veces, si no tienes una buena razón para obedecer, definitivamente que no obedecerás. No obedecerás. Nadie obedecerá si no hay una buena razón para lo que se le está mandando a hacer. Ahora revisemos este pasaje, aquí donde leímos. La obediencia es un deber que debe ser cumplido. El apóstol dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se recuerdan cómo dijo ahí? ¿En qué versículo fue? El 27, cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese pasaje y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la muerte, la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te pregunto, ¿posee Dios el derecho de mandarnos a cada uno de nosotros? ¿Posee Dios el derecho en ti y en mí de mandarnos? Amén. Díganme una convicción, hermano. Amén. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Dios o el diablo? Él es nuestro Padre. Entonces, Él posee un derecho en nosotros de mandarnos a hacer. Tiene que haber una razón fuerte para obedecer. La razón más fuerte es Dios mismo.
¿Tiene razón, hermano, de estar aquí en este día? Por supuesto que sí posee ese derecho nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no obedecemos. Sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuál es la razón por qué no obedecemos a servir a Dios como debe de ser servido nuestro Dios? De atenderlo a Dios como debe de atenderlo. Porque no reconocemos la autoridad de Dios. Sencillamente porque no reconocemos la autoridad. Y el que reconoce autoridad tiene autoridad. Usted ve a un policía ahí en la calle parado con su uniforme y con su pistolota a un lado. Usted no reconoce la autoridad porque la persona está parada ahí, sino porque tiene el uniforme de la autoridad de la ciudad y está ejerciendo una autoridad que le fue delegada a él para ejercer la autoridad. Y todos tenemos que, ¿acaso no obedecemos cuando el policía empieza a zigzaguear ahí en el freeway? ¿Se le escapa alguno por ahí? El que se le escapa le va mal, porque no está obedeciendo a la autoridad. Ahora, Dios nos manda a cada uno de nosotros como hijos. Hemos reconocido que Él es nuestro Dios. ¿Por qué entonces no le obedecemos? Si Dios ha dejado las autoridades para que las obedezcamos, si no obedecemos a las autoridades que estamos viendo aquí, hermano, mucho menos vamos a obedecer a la autoridad que no la vemos. ¿Acaso no vamos en el freeway a 65, 75, a 80, a veces hasta 90? Simple y sencillamente porque no vemos una autoridad. Pero en cuanto la miramos, ¡ay, Señor! ¿Estoy mintiendo? En cuanto vemos una patrulla de negro y blanco, ¡ay, que no me haya visto, que no me haya visto! Y tenemos que ver la autoridad para obedecerla. Pero nosotros, los hijos de Dios, dice Romanos, que por fe andamos, no por vista. Tenemos que obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué a los hombres sí nos sujetamos y a Dios no nos sujetamos? ¿Qué está pasando con nosotros? Dios pone las autoridades, hermano, para que lo representen a Él en esta tierra. Toda autoridad es representando a Dios. Tenemos entonces que sujetarnos a las autoridades, pero también tenemos que sujetarnos a la autoridad mayor que se llama Dios. Escuchen un relato que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios, hermanos. Obedezcamos a Dios, pues. Es necesario obedecer a Dios o a los hombres. A Dios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te desechará, para que no seas rey. Hay un tema por aquí muy controversial. Nada más se lo voy a tocar así rapidito. Que muchos dicen: la salvación se pierde. La salvación no se pierde, porque dicen que Dios es un Dios de palabra, que lo que Dios te da no te lo quita. ¿Ven? Amén. Pero hay otros que dicen no. Dice, hay un pasaje que dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Yo quiero decirte, en este pasaje no habían hecho rey todavía a Saúl. Samuel venía para confirmarle el reinado a Saúl. Pero por cuanto no obedeció a la palabra de Samuel, dicha por Dios, dice que su reinado le fue quitado y se lo entregaron al que obedeció. Si no obedecemos a Dios, hermanos, si no servimos a Dios íntegramente, en santidad a Dios, no le vamos a ver. No vamos a estar en su presencia. Porque Dios a los verdaderos hijos les entrega todo. Y yo espero en esta tarde que todos que estemos aquí seamos verdaderos hijos de Dios. Porque hay dos clases de hijos. Y todos son hechos por Dios. Somos creación de Dios, amén. Pero también somos llamados hijos de Dios. ¿Acaso el alfarero no hace barros de honra y vasos de deshonra? Entonces, quiere decir que si hay hombres y mujeres que no son hijos de Dios y otros que sí son hijos de Dios. Dice la Biblia que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos tenía predestinados, Dios ya nos tenía vistos. Dios ya sabía, dice que Él nos escogió de entre millones de personas. Saúl, por no obedecer a Dios, por no obedecer a la palabra, le fue quitado su reino. La Biblia dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Cuando estamos en la escuela, hermanos, y estamos haciendo un examen, ¿qué estás tratando tú de hacer en ese examen? De no quedar reprobado. O sea que estamos entonces a expensas de ser reprobados. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Tenemos que buscar, hermanos, ser agradables delante de Dios. El profeta Samuel le había dado una orden a Saúl, pero la desobedeció. Y le trajo grandes consecuencias sobre su reinado. Ahora, en este pasaje, hermanos, hay unos puntos que quiero tocarlos acerca de la desobediencia. La desobediencia, hermanos, dice que la grosura de porque como pecado de adivinación es la rebelión. Aleluya. ¿A qué se parece entonces la desobediencia? A pecado de adivinación, a hechicería. Más adelante, ¿a quién consultó Saúl? A una medium para que le trajera el espíritu. ¿De quién? De Samuel. Entonces, ¿qué es la desobediencia? Hechicería. Porque, hermanos, cuando Dios te da una palabra a ti para que lo obedezcas, pero como no lo obedeciste, no tienes el resultado de tu petición, entonces muchas veces nos vamos al periódico y en el periódico ahí viene uno que se llama horóscopo. Bueno, Dios dijo esto, pero no recibí nada. Voy a ver qué dice el horóscopo. ¿A quién estamos consultando? La hechicería. Debemos de tener cuidado que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona, hermano. Pero pastor, yo no estoy practicando la hechicería, dirán algunos que están aquí. Pero cuando las cosas salen mal, entonces vamos y consultamos el horóscopo, o vamos y consultamos a gente que no tienen el temor de Dios, que no tienen la sabiduría de Dios. Y te va a decir, no le hagas caso, hombre, a ese vividor. Haz de esta manera, así, así, así. Piensas que te está yendo bien. Pero al final, dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos. El hombre te va a decir, mira, puedes tener esta salida por aquí, puedes hacer esto, otro. Pero al final son caminos de muerte y de perdición. Cuidado, hermanos, a quién consultamos.
pecado, hermanos. Entonces es como un espíritu de adivinación, de hechicería. Número 2, de idolatría. Ponen el punto de mi voluntad, no la tuya. Yo haré mi propia voluntad. Dice delante de Dios, hermanos, cuando Dios te da una palabra, pero no la obedecemos y usamos la idolatría. ¿Qué es idolatría, hermanos? Idolatría es poner algo antes que a Dios. Eso se llama idolatría. Aún si tienes hijos y no vienes a la iglesia porque dices, es que mi hijo le molesta el ruido. Estamos poniendo a nuestros hijos antes que a Dios. Y muchas veces hasta le levantamos el puño a Dios. Y no voy a ir y no lo voy a hacer. Nos atrevemos hasta a retar a Dios. Yo voy a hacer las cosas a mi voluntad. No nos estamos sujetando a la obediencia, a la autoridad que Dios pone. Porque cuántas veces se les manda a hacer cosas y dicen, yo no le voy a hacer caso a él. ¿Él quién es para mandarme? Hasta soy mayor que él. Yo tengo más sabiduría que él. Yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y va a ver que va a salir mejor que él. Saúl pensó que lo que estaba haciendo era lo mejor. Porque el Señor le dio una palabra y le dijo, ve, vas a destruir todo lo que encuentres. Hombres, mujeres, niños, animales. Todo lo que encuentres vas a destruir. Lo vas a matar. Dice que Saúl salió a la pelea, a la guerra, y cuando estaba en la guerra, apartó de lo mejor del ganado. Y él dijo, se lo voy a presentar a Dios en holocausto. Le perdonó la vida al rey. ¿Estaba siendo obediente o estaba siendo desobediente? Desobedeció. Es que le quería presentar lo mejor a Dios. Dios no te está pidiendo sacrificio. Dios te está hastiado de holocausto. Dios lo que está pidiendo es que seamos obedientes. Cuando obedecemos tenemos bendición de Dios. La obediencia Dios la premia. Y la desobediencia también te la premia, pero el diablo. Y todo te sale mal. Tenemos que hacer entonces, hermano, lo que Dios nos pide. Amén. Ahora en esto, hermanos, en el pasaje que estamos leyendo del libro de Hechos, hay una deuda que debe ser pagada. Jesús ha hecho tanto por nosotros, porque respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien nosotros mataste colgándole de un madero, dice el versículo 29 al 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuán deudores somos cada uno de los que estamos aquí, hermanos? Porque Jesús hizo por nosotros todo lo que el Padre le mandó a hacer y lo hizo en obediencia. Cuando estaba Jesús en los últimos momentos allá en el Getsemaní, dice que él estaba con una copa y le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él obedeció hasta lo último de su vida. Él obedeció. Sé que a veces vienen debilidades fuertes, pruebas fuertes, pero Dios va a premiar la obediencia. Por eso le digo, ¿cuán deudores somos? Lo que Jesús hizo por mí y no le quiero obedecer, yo creo que es algo de ser malagradecidos delante de Dios, amén. No obedecerle a Dios, porque somos deudores. Porque antes estábamos confinados a ir a pagar el precio al infierno. Era nuestro destino, al infierno. Pero Jesús pagó por nosotros. Miremos, hermanos, por un momentito el cuadro de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vivir una vida de agradecimiento siempre.
Por eso mucha gente religiosa usa una cruz. Se la cuelga aquí. Pero es porque no lleva ese pasaje escrito en su corazón, sino que siempre cuando va a pasar algo, agarra la cruz y lo que hace, le da un beso o se persina, etcétera, etcétera. Pero nosotros, dice que Dios las ha escrito en las tablas de nuestro corazón. Y siempre tenemos que acordarnos de ese sacrificio glorioso que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Debemos de vivir agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días, a cada momento, hermano, agradecerle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Obediencia, hermano, es una delicia que debe ser preferida. Debes de preferir obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tiene que ser una delicia en ti. Dios nunca te va a imponer a que lo obedezcas. Esto no va a ser, hermanos, de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. No, Dios te da un libre albedrío. Por eso hay gente bien bendecida y hay gente que no tiene nada. Sencillamente porque no ha obedecido a Dios. Así de sencillo. Dios nunca te va a imponer nada a la fuerza. Es algo que debemos de hacer con gratitud, recordando siempre ese cuadro en la cruz del Calvario. Entonces disfrutaremos de una vida cristiana siempre contentos, gozosos en el servicio a Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, hacerlo con alegría, hacerlo contentos. Si alguien te dice o te manda a decir, hermano, vas a limpiar los baños, hacerlo con alegría. Si te dicen, cuida los carros, hermanos, para que no venga ningún ladrón, porque son carros de los santos que están adentro en el santuario, están alabando a Dios, amén, voy a ir a cuidar los carros con alegría. Todo lo que te digan, hermano, quiero que cuides a los niños, los bebés de la sala cuna, con alegría, todo, hermano. Dios quiere que vivamos una vida alegres en su presencia. Amén. Amén. Dios quiere que vivamos una vida alegre en su presencia. Amén. Por eso dice la Biblia, cuando habla de los diezmos, dice que cuando los demos con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. Servir a Dios, hermano, no es hacerlo, hermano, por necesidad, sino porque hay agradecimiento en mi corazón para Dios. Porque hay gratitud por lo que Dios ha hecho por mí. Así es como debemos cada uno de nosotros vivir delante de Dios, con agradecimiento, disfrutando una vida delante de Dios. Hechos 5, 29, 31 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo salieron los discípulos? Cuando fueron confrontados con los religiosos, salieron gozosos. Gozosos. Hacer las cosas con alegría. Cuando alguien te confronta o te señala o te critica, lo estás haciendo para Dios, no para los hombres. No importa lo que diga el hombre, lo que digan los demás por ti. Tú sabes cómo está tu corazón delante de Dios. Cada uno de los que estamos haciendo. Por eso es que cuando nos señalan, nos critican, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, téngalo por seguro, así nos vamos a enojar. ¿Acaso no nos enojamos cuando nos señalan, nos critican? Hermano, lo que estás haciendo no está bien, eso está mal. Eso quiere decir que lo estás haciendo para el hombre. Pero cuando estás trabajando bajo la voluntad de Dios, dices, bueno, yo lo estoy haciendo para Dios. Dios me indicó que lo tengo que hacer de esta manera. Si no te parece a ti, pues, bueno, no te vas a enojar.
Los discípulos, cuando se enfrentaron a los religiosos, dice que ellos salieron gozosos de haber sido confrontados, de predicar el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que estar alegres. Obediencia y regocijo van de la mano. ¿Cuánto lo creen? Obediencia y regocijo van de la mano, como esos dos rieles de la vida, hermanos, que no se pueden separar jamás. Porque si se separan, ¿qué es lo que sucede? Una tragedia. Se descarrila el tren. Obediencia, hermanos, obediencia y regocijo van de la mano. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Dios no te va a mandar a hacer algo que tú no puedas hacer. Dios te va a dar conforme a tu capacidad, conforme a mi capacidad, Dios te lo va a dar. No te vas a quedar a medio camino porque ya no vas a tener fuerza, porque ya no vas a tener requisitos, ya no vas a tener cosas para continuar. Dios es un Dios sabio. Y lo que te da, tienes que comenzarlo y terminarlo. Dios no te va a dar algo más allá de tus fuerzas. La obediencia es una decisión que debe ser practicada. Tenemos que practicar la obediencia. Muchos dicen de esta manera: pastor, mejor vivamos bajo la obediencia de Dios, que se haga lo que Él quiera. Perdón, vivamos bajo la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiera y que salga como Dios quiera. ¿Creen que así trabaja Dios? Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Y Dios no va a hacer nada sin contárselo a sus siervos. Entonces no podemos venir a la iglesia y sin practicar y a ver quién quiere cantar. Hay un hermano que quiera cantar hoy porque no vinieron los músicos, porque los músicos no van a cantar ahora. ¿Alguien quiere predicar? ¿O qué quieren que prediquemos ahora? A ver, al gusto, al cliente, a la carta. ¿Qué es lo que usted quiere, hermano? ¿Cuál es su problema que tiene usted con sus hijos? ¿O con su patrón? ¿Qué quieren que prediquemos? ¿Qué canto le gusta a usted, hermano? Al cliente, a ver, ¿qué canto le gusta? No, pues un día a la vez. No, eso es como para los borrachos. El otro dice, no, mejor no. Y así, hermanos, hay tantas cosas. No podemos hacer las cosas a lo que salga. Y muchos, por no practicar la obediencia, caminan de esa manera. Caminan de esa manera. A lo que salga, ahí será. ¿Cierto? ¿A quién está hablando el Señor? ¿Vienen de un velorio, hermanos? Porque ese silencio es en memoria de quién. Dios es un Dios vivo. Dios está aquí en medio de nosotros. Alábale, glorifica a Dios. Hechos 5, 17 y 18 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: ir, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas de esta vida. Fíjense que cuando están en obediencia a Dios, Dios te respalda. Dios te va a sacar de los problemas, Dios te va a sacar de la angustia, Dios te va a proveer para tus necesidades cuando estamos en obediencia. Dios hizo lo mismo con los apóstoles cuando fueron puestos en las cárceles. Dios sabía que ellos estaban al lado de Dios. Amén. Y los que están del lado de Dios, Dios está del lado de ellos. Amén. Y lo que tú necesites, Dios te lo va a dar, porque estás bajo la obediencia a Dios. Pero si no estamos bajo la obediencia a Dios, siempre vamos a tener escasez. Siempre vamos a estar padeciendo. Toda obediencia genuina es una obediencia formada. Ahora, usted debe escuchar de Dios para obedecer lo que Dios te está pidiendo.
Pero ¿cómo vamos a escuchar a Dios, hermano? ¿De qué manera podemos escuchar nosotros a Dios? Dice la Biblia que cuando entremos a nuestro aposento, a nuestra recámara, ahí hablemos con Dios, escuchemos a Dios, tengamos una conversación con Dios, y el Señor te va a recompensar en público. Si tú no buscas a Dios, hermanos, ¿cómo quieres la recompensa de Dios? La Biblia dice: nos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, yo necesito esto. Mira, mis hijos, necesito para pagar su colegiatura, necesito para la casa, no tenemos comida, no tenemos ropa, no tenemos zapatos, no tenemos nada, Señor. Queremos el beneficio de Dios, pero el Señor dice: mas buscar primeramente el reino de Dios. Hay una demanda para tener el beneficio, pero solamente queremos el beneficio, el beneficio, el beneficio, el beneficio. Es que el cielo está lleno de las promesas de Dios, pero también hay otro cuarto que está lleno de las demandas de Dios, que ni una ni la otra, por no querer esto, no pagamos esto, el precio de lo otro. Amén. Entonces, toda obediencia genuina es una obediencia informada. Usted debe de escuchar a Dios para obedecer. No haga cosas solo porque usted quiere hacerlas pensando que así es la vida cristiana. Lo único que inicia, Dios no lo aprecia. Lo que usted inicia de la manera desobediente, Dios no lo va a apreciar, ni lo va a tomar en cuenta. Así como Saúl hizo las cosas a su manera, Dios no lo tomó en cuenta y lo fue desechado de su reino. Dios también nos puede sacar a nosotros, nos puede desechar, hermano. Nos puede quitar del lugar donde estamos, porque no estamos haciendo las cosas a la obediencia a Dios. Dios te dirá qué hacer y nunca te vas a equivocar, porque el Espíritu, dice, nos guiará hacia toda verdad, hacia toda justicia. Amén. Aleluya, denle un aplauso bien fuerte a Dios. Una obediencia intencional. Todos los días debemos de presentarnos a Dios con la mejor disposición para su servicio. Lo hice intencionalmente. Debemos de presentarnos todos los días: Señor, aquí estoy. Amén. ¿Se recuerdan del profeta? Cuando le hablaba, hasta que el profeta le dijo: cuando escuches la voz, dile: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hablándole a Samuel. Escuchemos la voz de Dios y digámosle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Estar dispuesto para el servicio a Dios. Tiene que haber también una obediencia inmediata, espontánea. Aquí estoy, Señor. A los apóstoles les prohibieron hablar de Jesús, pero ¿qué dice la Escritura de cuando les prohibieron que hablaran de Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 19, del 28 al 31, ellos hablaron de inmediato de Jesús. La indecisión, hermano, es una desobediencia. No te decides. Hermano, Dios te está dando que hoy lo hagas. Hermano, es que hoy no tengo tiempo. ¿Lo puedo hacer mañana? Fíjate que la otra semana podré ayudarte. Pero Dios dice de inmediato. Los discípulos empezaron a hablar de inmediato de Jesús. Dios te está diciendo ahora, hoy, no para mañana.
Dios, a cada uno, Dios quiere que trabajemos en la iglesia. Ahora, si tienes un servicio, si tienes un don de Dios, échalo a andar, échalo a trabajar. Ahora. Amén. Dios quiere premiarte, hermanos, la obediencia. Gloria a Dios. Que no nos decidimos, hermanos, es ser desobedientes sencillamente. El mandamiento puede esperar, la obediencia no. Es que yo estoy esperando que alguien me mande. Dios te está ordenando hoy. Amén. Hoy Dios te está ordenando. Salmo 119, 60 nos dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Debemos de tener una obediencia inflexible. Esto quiere decir que no importa lo que cueste, hermanos, que nadie te mueva del propósito de Dios. No puedes ser flexible. No puedes tener un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo. La obediencia es inflexible. Cuando vas a hacer algo, que nadie te saque de ese propósito, que nadie te desvíe. Como cuando nos mandan a un mandado, ¿verdad? Pero vas a la tienda y me traes esto y esto y esto, y vas en el camino y cargaron esto y esto, y de repente suena el teléfono: hermano, ¿me puedes venir a ayudar? Tengo una llanta ponchada. Y ahí te desvías y llegas y le arreglas, le ayudas a arreglar la llanta, y ahí vas otra vez al mandado. ¿Qué me encargaron? Era esto y esto. Y cuando ya vas llegando a la tienda, vuelve a sonar el teléfono: hermano, ¿me puedes venir? Porque necesito esto y esto. Te desvías. Muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo, sucede eso. Amén. Hermano, pero tú tienes que haber hecho esto. Hermano, pero es que no tuve tiempo, se me atravesó esto. Para venir a la iglesia, ¿cuántas cosas no se nos atraviesan? Y al final decimos: no, ya es tarde, voy otro día. La obediencia es inflexible, no se puede mover. Tenemos que obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Hechos 5:33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos porque ellos estaban hablando del nombre de Jesús. A ellos no les movió nada. Nadie los quitó del propósito. Acuérdense que en el libro de Hechos, el capítulo 2, ya estaban llenos, ya estaban revestidos del poder de Dios. Y ellos, hermanos, Dios les dio esa promesa, que los iba a revestir del poder, y entonces podrían salir a predicar el evangelio a todo lugar. Y la primera oposición fueron estos hombres que les prohibieron hablar del nombre de Jesús, pero a ellos no les importó. Aún dice que ellos se enfurecían y querían matarlos, estaban dispuestos a matar a los discípulos, y los discípulos sabían que podían matarlos. Esto no era una amenaza insignificante, era algo muy serio, que los podían haber matado. Su predicación era como una sentencia de muerte sobre sus cabezas, que en cualquier momento los podrían matar, como mataron a Esteban. Entre más hablaba de Jesús, más le apedreaban. ¿Se recuerdan a Esteban cómo lo mataron? Y Esteban les dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Pero Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, entendamos, una obediencia selectiva no es obediencia. Que no puedes hacer algo lo que te conviene. Esto sí, esto no. Tienes que hacer las cosas al punto y como deben de ser. Amén. Una obediencia apasionada. A los discípulos no les detenía nada para hablar de Jesús. Así como el sol con un abrasador sale, hermano,
y no detiene nada hasta llegar a la plenitud del día. Así era la pasión que tenían los discípulos por hablar del nombre de Jesús, apasionados, llenos del poder del Espíritu Santo. Así tenemos que estar cada uno de nosotros, los que estamos en esta tarde, estar apasionados por el nombre de Jesús y revestidos del poder del Espíritu Santo, y nada nos va a detener para hablar del nombre de Jesús, el Salvador de este mundo. Pero no lo hablamos porque no estamos apasionados y porque no estamos llenos del Espíritu Santo, simple y sencillamente. Pero los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Ya voy a terminar. Las recompensas del obedecer. Confiar, número uno. No hay otra forma de ser feliz en Jesús si es confiar en Él. 3 cosas suceden cuando usted comienza a obedecer. Número uno, el Espíritu será recibido. Dice Hechos 5:23, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu es recibido cuando obedecemos al Señor. Número 2, el gozo es alcanzado. Alcanzamos el gozo, y todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos con gozo, con alegría para el Señor. Dice la Biblia, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. ¿Cuántos han sido puestos en la cárcel? Pero no por predicar el Evangelio, no por hablar del nombre de Jesús, sino por andar con los 5 dedos. Y los 5 dedos tienen mucha fuerza, por darlos con un puño a la esposa, a la cárcel, por ladrón, a la cárcel, por infructuoso de la ley, con los 5 dedos que vas manejando a toda la velocidad y vente para acá, a la cárcel. No estamos sufriendo por el Evangelio. Como decía un hermano, estaba en Acapulco con la panza para arriba, aquí sufriendo por el Evangelio. Eso no es sufrir por el Evangelio. Pero los apóstoles gozosos salieron de la cárcel, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Usted siempre va a ver a un creyente gozoso cuando es obediente a Dios. Jamás mirará usted a un creyente gozoso cuando es desobediente. No podrá ver a usted a alguien que es desobediente que esté gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Aquí, hermano, ¿cómo está, hermano? Aquí como la mojada, más o menos. ¿Estás gozoso? No estás gozoso porque no estás caminando en la obediencia a Dios. El que obedece a Dios, hermano, aunque le vaya mal, gloria a Dios, en victoria. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. No se queja. Ha reconocido y ha leído la Escritura donde dice: erguidos vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Estar gozosos delante de Dios porque ya viene la redención. Ya dejaremos este sufrimiento en esta tierra y estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad, alabando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Nuestra redención se acerca. Sea que el Señor venga, o sea que nosotros vamos al encuentro, pero ya se acerca. Hermanos que ya tienen 80 años. Ya vamos a bajar. En el ciclo de la vida, creemos que tiene que hacerse así como es el ciclo de la vida. Pero dice la Biblia que el joven que no obedece a Dios, dice que su vida le es cortada. Pero el que obedece, se le alarga la vida en esta tierra.
Y cree el joven, muchas veces el joven cree que el ciclo de la vida es de que muera primero el abuelito, después la mamá, después el papá, o si no el papá primero, porque es el que trabaja y es el que se arruina más pronto por el ajetreo de su trabajo. Y después, si es el menor, dice, pues tiene que morir primero mi hermano, la mayor, mi hermano y el último yo. Piensa que así es el ciclo de la vida. Pero si no somos desobedientes a Dios, Él no tiene problemas con el tiempo. Dios dice, ¿no obedeces? ¿Acaso la Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego? ¿Y el fuego qué es? Prueba, dolor, sufrimiento. ¿Cuántos estamos siendo probados? Así como el oro es probado, hermano, así también nuestra vida es probada. Lamentablemente muchos se quedan en la prueba y ya no salen de esa prueba. Pero no porque ya estamos grandes, pues ya vamos de salida y ya nuestra redención se acerca. También el joven, 15, 18, 20 años, si no obedece a Dios, va a ser cortado también. Mejor obedezcamos, vivamos en obediencia a Dios. Vivamos agradando a Dios. Ya termino aquí con esto. Usted siempre va a ser un creyente gozoso cuando es obediente al Señor. Necesitamos gente, creyentes de Dios, que estén gozosos en el templo, que estén alabando y bendiciendo a Dios en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Así como los discípulos, aunque fueron señalados, fueron metidos a la cárcel, hermanos, fueron prohibidos de que hablaran, a ellos no les importó nada, ellos siguieron predicando el evangelio del Señor. Porque dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y termino diciendo el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. ¿Por qué crecía? Porque se llevó a cabo la palabra de Dios en obediencia. ¿Se imaginan que los discípulos no hubieran sido obedientes a Dios? El evangelio no se hubiera predicado. Se hubieran acobardado y ahí mismo los matan o no hablan. No hablan. Si nosotros no hablamos, dice, las piedras hablarán. Queremos ver este lugar lleno, hermano. Hablemos. Amén. Gracias, hermano José. No queremos ser obedientes a Dios. Hermano, ¿por qué será que la iglesia no crece, no avanza? ¿Estás en obediencia a Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer? Si estás haciendo lo que la palabra te está mandando a hacer, el crecimiento viene. Amén. El Señor dice en su palabra, Dios emplea por los regomas, el crecimiento lo da Dios. Tarde que temprano la semilla que tú estés hablando va a germinar y va a traer mucho fruto. Amén. Pero tenemos que hablar, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Termino. He terminado. ¿Cuántos quieren ser obedientes?